Sección X. Una salvación tan grandete. Capítulo 48. Algunas consideraciones introductorias y el alcance del tema. La soteriología, la doctrina de la salvación, tiene que ser el tema mayor en las Escrituras. Abarca todas las edades como también la eternidad pasada y futura. Se relaciona en una forma u otra con toda la humanidad, sin excepción. Aún tiene repercusiones en la esfera de los ángeles. Es el tema tanto del Antiguo como del Nuevo Testamentos. Es personal, nacional y cósmica. Y se centra en la persona más importante, nuestro Señor Jesucristo. Desde la perspectiva de Dios, la salvación incluye la obra completa de Dios en traer a las personas de la condenación a la justificación, de la muerte a la vida eterna, y de alienación a la filiación. Desde la perspectiva humana, incorpora todas las bendiciones que estar en Cristo trae tanto en esta vida como en la vida venidera. El alcance inclusivo de la salvación se subraya por observar los 3 tiempos de la salvación. Al momento de creer uno fue salvo de la condenación del pecado. Ese creyente también está siendo salvado del dominio del pecado y santificado y preservado. Y será salvado de la misma presencia del pecado para siempre en el cielo. 2. Los motivos para la salvación. ¿Por qué Dios había de desear salvar a los pecadores? ¿Por qué debía soportar el dolor de entregar a su único hijo a morir por personas que se rebelaron contra su benevolencia? ¿Qué le reportaría a Dios el tener una familia de seres humanos? La Biblia indica por lo menos 3 razones por las que Dios quiso salvar a los pecadores. Fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. Sus buenos dones en la naturaleza y por su cuidado providencial no pueden compararse con la dádiva de su Hijo para ser nuestro Salvador. Juan 3:16 nos recuerda que su amor se mostró en su dádiva, y Romanos 5:8 dice que Dios definitivamente demostró que Él nos amaba por la muerte de Cristo. La salvación también hace posible que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Cada persona salva será para siempre un trofeo especial de la gracia de Dios. Solo los seres humanos redimidos pueden proveer esta demostración. Dios quería un pueblo que hiciera buenas obras en esta vida y que de este modo proporcionara al mundo un vistazo, aunque imperfecto, del Dios que es bueno. Sin la salvación que Cristo proveyó, estas cosas no serían posibles. 3. La importancia de la salvación. El Nuevo Testamento solamente en 2 ocasiones pronuncia maldición sobre los cristianos por dejar de hacer algo. Una es por no amar al Señor, y la otra por no predicar el Evangelio de la gracia. No comprender claramente la doctrina de la salvación puede resultar en la proclamación de un evangelio falso o pervertido, y hoy en día muchas de las declaraciones del Evangelio que se oyen, bien pudieran caer bajo esta maldición. Gracias a Dios, su gracia supera nuestras presentaciones imprecisas y las personas se salvan a pesar de, no por razón de, un evangelio impreciso o incorrectamente proclamado. Decididamente, esta doctrina es esencial, simplemente porque es responsabilidad de todo creyente testificar del Evangelio. Es aún más importante para el predicador, porque él es la conexión entre Dios y la persona no regenerada, y su mensaje tiene que ser claro. Schaeffer, cuyo ministerio comenzó con la evangelización, todavía casi al final de su vida pensaba que, en un ministerio bien balanceado, la predicación del Evangelio debe ocupar no menos de 75% del testimonio del púlpito. El resto puede ser para la edificación de aquellos que son salvos. Esto ciertamente subraya la importancia de estudiar y comprender este gran tema de la soteriología. Capítulo 49. La terminología bíblica y el uso en el Antiguo Testamento. La raíz de la palabra hebrea más importante relacionada con la salvación en el Antiguo Testamento es yasa. Originalmente significaba el ser espacioso o amplio en contraste con la estrechez o la opresión. Así que, significa la libertad de lo que amarra o restringe, y llega a significar rescate, liberación, o el darle a algo amplitud o anchura. Algunas veces esta liberación vino a través de la agencia del hombre, y algunas veces por la agencia de Yahvé. A veces la salvación es individual y a veces colectiva, es decir, de la nación. En el Antiguo Testamento la salvación no era solamente el ser librado de algún problema, sino también una liberación hacia el Señor para su propósito especial. La fe era la condición necesaria para la salvación en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Abraham creyó a Dios y el Señor se lo contó por justicia. El prefijo hebreo bet indica que Abraham confiadamente asentó su fe en Dios. La relación de pacto establecida por la ley mosaica también implicaba que un israelita debía tener fe en el Dios de ese pacto si había de agradarle a él y no ser cortado. El objeto de la fe siempre fue el Dios verdadero. Este Dios salvador era el único origen de la salvación. El confiar en ídolos no solo era inefectivo sino también ridículo, puesto que la salvación provenía del Señor. 2. El uso en el Nuevo Testamento. Tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento el verbo griego soso y sus afines soter y soteria normalmente son traducciones de yasa,
y sus sustantivos respectivos. Sin embargo, varias veces los del grupo soso son traducciones de Salom, paz o integridad, y sus afines. Así pues, la salvación puede significar cura, recuperación, remedio, rescate, redención o bienestar. Esto se puede relacionar con la preservación del peligro, de la enfermedad o de la muerte. Pero en el uso netamente cristiano significa salvar de la muerte eterna y dotar a una persona con la vida sempiterna. Como en el Antiguo Testamento, la iniciativa de la salvación está enteramente con Dios. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz es la única base para esa salvación. Como ya se ha dicho, esta salvación tiene un aspecto pasado, que ocurrió cuando creímos, un aspecto presente, y una consumación futura. Pero las palabras que se emplean no alcanzan a sondear todo lo que la revelación bíblica declara tocante a la salvación. Otros conceptos como sacrificio, redención, reconciliación, propiciación y justificación son esenciales para un entendimiento completo de esta doctrina. Estos se considerarán después, pero los menciono ahora no sea que alguien piense que la doctrina se basa solo sobre las palabras relacionadas con el salvar. La salvación afecta a la persona en su totalidad. Aún así, la eliminación de la naturaleza caída del hombre y la recepción de un cuerpo resucitado esperan a un día futuro. Pero esto también es parte de nuestra salvación. Además, la maldición que ha estado sobre este mundo será quitada y el universo entero sentirá los efectos de la obra reconciliatoria de Cristo. Capítulo 50. La pasión de Cristo. La base de todas las facetas, los logros y los beneficios de la muerte de Cristo es, por supuesto, el evento histórico de su muerte en la cruz. Pasión significa sufrimiento, y particularmente los sufrimientos de Cristo entre la noche de la última cena y la crucifixión. Y la necesidad de su pasión a causa de la pecaminosidad e incapacidad del hombre, algún otro tenía que intervenir y ayudarle si es que había de hallar aceptación y comunión con un Dios santo. El pecado trajo y trae alejamiento de Dios, y la depravación significa que nada que haga el hombre ganará algún favor o consideración de Dios en lo que concierne a la salvación. Sin repetir lo dicho al tratar la doctrina del pecado, los puntos prominentes se tienen que repasar. Todos los que nacen en este mundo están condenados a causa de su relación con el pecado de Adán, y a causa de la naturaleza pecaminosa con la cual todos nacen. Además, todos cometen pecado, el cual es el fruto inevitable de la naturaleza pecaminosa. Esto significa no solo condenación universal, sino que también establece la necesidad universal de que todos tienen que ser salvos de la penalidad del pecado. Todo el nacido en este mundo es impotente para hacer algo a fin de ganar favor soteriológico con Dios. La depravación, recuérdese, no significa que las personas no puedan o no lleven a cabo acciones que son buenas a la vista del hombre y de Dios, ni tampoco significa que el hombre pecaminoso no tenga conciencia para juzgar por sí mismo entre el bien y el mal. Ni que las personas incurran en toda forma de pecado o aun en algún pecado particular en la mayor medida posible. Pero la depravación sí significa que por el hecho de que el ser entero del hombre ha sido corrompido, éste nunca puede hacer algo que le gane favor salvífico con Dios. Con relación a la salvación, esto significa que la ayuda tendrá que provenir de otro que no haya sido afectado con esa corrupción, alguien sin pecado. 2. La persona de la pasión. La persona implicada en el pago sacrificial fue el Dios hombre. Solamente esta clase de ser podría haber efectuado nuestra salvación. De nuevo, sin repetir lo dicho al tratar de la cristología, permítaseme repasar algunas de las características sobresalientes de su persona que se relacionan con su obra expiatoria. Aunque las Escrituras presentan varias razones para la encarnación, la principal es a fin de que él pudiera salvar a su pueblo de sus pecados. Para lograr esto fue indispensable la encarnación, es decir, Dios en carne. Dios ha declarado que la penalidad del pecado tiene que ser la muerte. Puesto que Dios no puede morir, tuvo que haber una encarnación para que hubiera una naturaleza humana que pudiera experimentar la muerte y así pagar la penalidad por el pecado. El nacimiento virginal fue la forma ordenada por Dios para llevar a cabo la encarnación. Si podría haberlo hecho de otra manera y todavía preservar la naturaleza inmaculada de Jesucristo puede solo ser un asunto de conjetura. El hecho es que Él lo hizo por medio del nacimiento virginal. Indiscutiblemente, el pronombre relativo singular femenino en Mateo 1:16 une a Cristo a solo un progenitor humano, su madre. Fue un nacimiento virginal. El resultado del nacimiento virginal fue un Dios hombre. El Dios siempre existió. La naturaleza humana total fue concebida por el Espíritu en el vientre de María, y el bebé nació completamente Dios y un ser humano perfecto, unidos en una persona para siempre. Esto se llama la unión hipostática. Solo este Dios hombre, único en toda la historia, llena los requisitos para ser un Salvador adecuado. El Salvador tenía que ser humano para poder morir, puesto que Dios no muere,
y el Salvador tenía que ser Dios para que esa muerte pudiera ser un pago efectivo por el pecado. Cuando una persona pecaminosa muere, muere por sus propios pecados. Una persona sin pecado puede hacer el pago expiatorio por los pecados de otros. Nótese esta verdad en los versículos introductorios de Romanos 1. Cuando Pablo describe el Evangelio, dice que es concerniente al Hijo de Dios, y que el Hijo fue humano y divino. En otras palabras, tenemos un Evangelio simplemente porque tenemos un Salvador que es Dios y hombre capaz de morir, y Dios para hacer de esa muerte un pago satisfactorio por los pecados del mundo. Ningún Salvador de otra clase puede salvar. 3. Los sufrimientos de la pasión. La teología clásica protestante ha calificado los sufrimientos de Cristo en su muerte como su obediencia pasiva. Esta obediencia pasiva se contrasta con la obediencia activa de Cristo, la cual se refiere a la obediencia que mostró durante su vida. Su vida fue, por supuesto, una vida de obediencia, comenzando con su aceptación voluntaria de la encarnación, y continuando durante toda su vida en la tierra. Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Los sufrimientos de la vida de Cristo, aunque reales, no fueron salvíficos. No obstante, el mérito de su muerte expiatoria es inseparable de su vida sin pecado y perfecta, el cual fue evidenciado por su vida de obediencia. Así que, mientras que los teólogos han hecho esta distinción entre los sufrimientos de la vida y de la muerte, ello no tiene gran importancia, ya que solamente fueron expiatorios los sufrimientos de su muerte y su obediencia en ser el cordero sacrificial. Entonces, estrictamente hablando, solo fueron expiatorios sus sufrimientos en la cruz. Fue durante las 3 horas de oscuridad, cuando Dios puso sobre Cristo los pecados del mundo, que la expiación se realizó. Los abusos y azotes que precedieron a su tiempo en la cruz fueron parte de los sufrimientos de su vida. 4. El bosquejo de la pasión. Como notamos al principio de este capítulo, la pasión usualmente incluye los eventos desde la última cena hasta la crucifixión. Aquí está un bosquejo de estos eventos y la naturaleza de las cosas que acontecieron en aquellas últimas horas de la vida de Cristo. A. Los juicios. El sitio tradicional de la Pascua es un aposento alto situado en el extremo suroeste de la ciudad de Jerusalén. Desde allí el grupo atravesó la ciudad hasta llegar al huerto de Getsemaní, donde el Señor fue traicionado, arrestado, y donde también le restauró la oreja a Malco. Esto posiblemente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. Atravesando la ciudad de nuevo, nuestro Señor fue llevado a la casa de Anás para un juicio. Las casas de Anás y de Caifás estaban en la sección suroeste de la ciudad, no lejos del aposento alto donde anteriormente habían estado. Entonces fueron a la corte de la casa de Caifás, donde a lo menos un quórum del Sanedrín se reunió y dictó sentencia sobre el Señor. Cuando llegó la mañana, el Sanedrín completo confirmó la sentencia dictada unas horas antes. Entonces llevaron al Señor ante Pilato, ya que los judíos no tenían autoridad para llevar a cabo la sentencia de muerte. La sala de juicios de Pilato estaba cerca del extremo noroeste del área del templo. Tuvieron, pues, que atravesar la ciudad desde la casa de Caifás. Después siguió una examinación por Herodes. Su palacio estaba en el muro occidental de la ciudad. Así que el Señor atravesó la ciudad una vez más. Llevado a través de la ciudad de nuevo al tribunal de Pilato, el Señor fue condenado a ser crucificado. El sitio de la crucifixión es punto de debate. Los 2 candidatos son la iglesia del Santo Sepulcro, al oeste de la sala de juicios de Pilato, y el Calvario de Gordón, al noroeste del tribunal de Pilato. Cualquiera de los 2 sitios requería otro viaje a través de una porción extensa de Jerusalén. B. El día. El punto de vista tradicional de una crucifixión el viernes tiene todo para ser recomendado y nada para contradecirlo. Todos los evangelios afirman que el día después de la crucifixión era el sábado. Todos los evangelios afirman que las mujeres visitaron la tumba de Jesús el día después del sábado, es decir, el primer día de la semana, el domingo. La práctica común de los judíos era referirse a una porción del día o de la noche como al día entero. Por lo tanto, para cumplir los 3 días y 3 noches de Mateo 12:40 fue necesario que el Señor estuviese en la tumba la parte del viernes antes de la puesta del sol, día número 1, el sábado entero, y la parte del domingo después de la puesta del sol del sábado hasta que ocurriera la resurrección. Y por supuesto, las Escrituras afirman que Él resucitó al tercer día. C. El método. La crucifixión era de origen oriental. Los persas la practicaban, y aparentemente Alejandro el Grande la aprendió de ellos. Fenicia, famosa por sus prácticas bárbaras, con frecuencia usaba la crucifixión. Parece que Roma la adoptó de Cartago y la perfeccionó como medio de llevar a cabo la pena capital. Roma la empleó hasta tal punto, que es más de lo que uno se pudiera imaginar. Después de ser sentenciado,
El condenado era azotado con un látigo de cuero cargado con fragmentos metal o hueso. Entonces le exigían que llevara la viga transversal sobre los hombros hasta el sitio en que iba a ser ejecutado. Esta viga medía aproximadamente 2 metros de longitud y pesaba unos 14 kilogramos. Era fijada al poste vertical, que ya estaba colocado en el lugar de la ejecución. Clavos de 7 pulgadas de largo con cabeza se metían por las manos y los pies de la víctima. Algunas veces también se usaban sogas para mantener el cuerpo en la cruz. Los romanos habían aprendido a empujar los pies hacia arriba cuando los clavaban a la cruz para que la víctima pudiese apoyarse en el clavo y llevar su cuerpo hacia arriba momentáneamente para respirar con más facilidad. La muerte rara vez llegaba en menos de 36 horas, aunque la mayoría de las personas padecían por 2 o 3 días antes de morir. Sed insaciable, dolor debido a la flagelación, calambres, mareos, vergüenza pública, y el horror de saber lo que les esperaba antes de ser librados por la muerte, todo esto se combinaba para hacer de la crucifixión una manera horrible de morir. Esto es lo que los hombres le hicieron al Señor. Y Dios puso sobre la iniquidad de todos nosotros. Él murió para pagar la penalidad del pecado, y Él murió por usted y por mí.